Ya. Hola, ¿qué Hola, tal? Becky, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, querido profesor Pablo. Bien, estoy bien. ¿Y usted? Pues estamos aquí en esta programa que ahora ya se llama Multicharlas a UNAM, ¿no? Ujú, así es. Y conducen, como siempre, con buen humor, alegría, un poco de nerviosismo por estar haciendo este tipo de ejercicios. Beatriz Osnaya. Y Pablo Saldaña. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado recurrente en la agenda, al menos desde el fin de semana, que lo ha tratado el presidente, lo ha tratado el subsecretario Hugo López Gatell, lo ha tratado la oposición, lo ha tratado los medios, lo ha tratado todo el mundo, y que la OMS intentó poner ahí como una alerta desde el inicio de la Ujú. pandemia. Estamos hablando de la infodemia. ¿Y qué es la infodemia, Betty? Porque no me queda muy claro. Pues sí, es un tema que a partir de la pandemia de coronavirus, la OMS saca esta información que también dice que es una pandemia, ¿no? Que es lo que lo catalogó la OMS como la sobreabundancia de información falsa y mala leche a través, bueno, de la pandemia, sobre la pandemia, a través de diferentes redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y demás. Ya también hablamos de medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y no es un problema solo de contenidos falsos, sino también de contenidos que exageran la información, del sensacionalismo, del querer llamar la atención del usuario más allá de informarle. También hablamos de una inmediatez de la información y bueno, esto es un poco por los algoritmos que manejan todas las redes sociales para atraer más gente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos genera la infodemia? Es una sensación de pánico, de desconfianza social, vulnerabilidad, también llega a generar prejuicios, a discriminar y también pues a algo más como una agresión física, ¿no? También pues causa daños en la salud mental. Ahora, puede también generar una criminalización a una nación, a una etnia, a una clase social, a una profesión. Y esto ya lo hemos visto un poco, la discriminación que podría haber en un principio todavía a personas con rasgos asiáticos o personas que salen a las calles porque tienen que ir a trabajar. O también podemos ver a agresiones a personal del sector de salud, ¿no? Y bueno, también es la infodemia un negocio. Vemos que en redes también el generar likes, generar tráfico de información, de clics, de reacciones, pues es el negocio de redes sociales. Entonces, se ha visto esto de generar información falsa, generar información tendenciosa para pues tener más pues sí, tráfico, información, números, más allá de informar y de salvaguardar la integridad de las personas y de los usuarios. Y Y bueno, todos los afectados, pues somos quienes consumimos información a través de todas estas redes sociales y a través de los medios. Y sí, es un tema que ha tratado el presidente, hemos tratado todos, hemos visto y hemos quizás sido víctimas, o hemos sido consumidores de este tipo de información. Y al final también estamos luchando contra una epidemia, una infodemia, y bueno, que alguien nos salve, por favor, porque esto ya es demasiado. Entonces, pues un poquito ahí de lo que genera también polariza a las personas y pues no hay empatía, no hay solidaridad y pues
no hay una acción social cuando la infodemia ataca a la población y nos ataca en general a todos. Eso Y, es un poco. Ajá. y para hablar más del tema, para que nos profundice y nos dé su opinión y nos hable ya un poco del panorama nacional, tenemos una invitada. Bueno, Así es, tenemos a una invitada, a una doctora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la profesora Janine Mondragón. Eh, Profesora, un gusto tenerla aquí de nuevo y gracias por estar con nosotros en otra noche más. Hola, buenas noches, ¿cómo están? bueno, doctora Mondragón, me gustaría que se presentara usted para que el público la conozca. Bueno, presentación breve. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo estudios de maestría orientados a la investigación sobre temas periodísticos. Se vinculan específicamente sobre las prácticas periodísticas, los materiales que se publican en prensa, en televisión y que salen para informar a los ciudadanos. Ese es como parte de los temas que me han interesado trabajar. También he trabajado asuntos relacionados con la educación a distancia, que tiene que ver con tecnologías aplicadas a estos ejercicios, con ahorita todo lo que estamos viendo con la crisis sanitaria que nos ha llevado de forma drástica a migrar a todo lo que habíamos pensado, reflexionado en algunos tiempos. Hoy lo estamos viviendo de forma práctica. Y bueno, hice estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, pero también orientados a la comunicación, donde me interesó trabajar temas igual en la línea periodística sobre este tipo de información que nosotros conocemos como de nota roja, cómo circula en ciertos ámbitos de información, cómo la consumimos, entre un montón de otras implicaciones. Soy amante de los memes, me interesan hacer ejercicios como de novela gráfica y entre otras cuestiones. Y bueno, pues son algunas formas de presentar quién soy y qué me gusta hacer en estos tipos de presentación que me solicitan ustedes. Un gran currículum, sin duda. Una académica que siempre está en compromiso con su profesión. Y bueno, hoy vamos a profundizar sobre la infodemia. Profesora, ¿está preparada para ser acribillada por unas preguntas? Unas cuantas, nada más. Pues claro, yo responderé lo que pueda y lo que no, pues me ampararé en el principio de no tengo conocimiento sobre eso. Muy bien. Bueno, la primera pregunta sería, ¿has visto, o bueno, cómo es tu percepción de la infodemia en el caso nacional, en el caso de México? ¿Realmente estamos afectados por este mal o no? ¿O en qué grado sí, en qué grado no? Pues yo creo que se debe de entender este tema de la infodemia no solamente por la sobreabundancia de información falsa. Yo creo que sería muy importante abordar el asunto desde las prácticas de los usuarios, porque es muy interesante decir que sí somos como, si quiero utilizar el término con un poco de cuidado, somos víctimas de una cantidad abundante de información que de repente se generan en los espacios, en las redes, pero que también tiene que ver mucho con los usuarios, sobre cómo consumimos información, desde qué lugares consumimos esa información y nuestra propia participación a la hora de difundir esa información. Yo creo que hace que este proceso de infodemia se vuelva a esta escala de lo que ya están incluso comparándolo, precisamente el nombre, con una pandemia, ¿no? Como que un virus que infecta en muchos espacios. No solo es la cantidad de información que se produce, sino las dinámicas de distribución de esa información, ¿no? Consultamos de manera cotidiana las redes sociales, pero para muchas personas, en general para jóvenes, y me refiero no solo a adolescentes, sino a adultos jóvenes, que su principal medio de comunicación para saber cómo está el mundo son las redes sociales. Y en las redes sociales tú puedes encontrar desde información que tenga calidad sobre
lo que se te esté informando, que tenga fuentes, que esté confirmada, pero también desde información que es el puro principio de la opinión que algún usuario tiene sobre algún tema. Entonces, sobre estas dinámicas, yo creo que sí hemos hecho sobre esta sobreabundancia de generar contenidos, de reproducir contenidos, de consumir contenidos en un montón de espacios digitales que encontramos a esta disposición. Uno de los rasgos por los que se suman este tipo de prácticas creo que tiene mucho que ver con que pues ahora permanecemos en casa y si a lo mejor antes por los traslados a tu trabajo o porque estabas mientras haciendo una junta o cualquier otra actividad, no consultabas un espacio de internet, hoy con el asunto del home office o estar desde tu casa, pues es inevitable que no estés revisando los espacios digitales, lo que genera como una sobreexposición a estos lugares en donde vamos a encontrar una variedad de información que no toda se puede clasificar en los mismos principios. Que no toda es información falsa y no toda la información también tiene valor, aunque es información que circula como por estos espacios. Y ahí nos sumamos como personajes que somos muy fanáticos y a veces muy propensos a utilizar estas redes como medios que me permiten no solo ver el contenido, sino también compartírselo a mis amigos, ¿no? Y ahí estamos siendo parte de este ejercicio de infodemia, ¿no? Propagar noticias falsas porque a lo mejor nos pareció importante, porque se trataba de una información que a lo mejor estaba ligada con una persona que conocíamos, entre un montón de características, ¿no? Que reconocemos. Bueno, no sé. Claro, pero aquí también hay que entonces entender que hace falta quizás una alfabetización digital, ¿no? Que el usuario aprenda cómo consumir y cuáles son los elementos que le podrían dar mayor veracidad a la información. Pero ¿cómo hacer ese trabajo como comunicólogos, ¿no? ¿Qué entonces es el papel del comunicólogo en poder hacer accesible esa información o poder ayudarle al usuario que quizás no tiene toda la información y no tiene toda esta educación de alfabetización digital? ¿Qué papel ahí jugamos? Pues es un papel bien complicado que cuando ustedes pidieron que me presentara, yo decía que pues, me había interesado también esta dinámica de cómo empleamos las tecnologías para hacer ejercicios educativos. Y por ejercicio educativo no me refiero exclusivamente al que viene de una institución educativa, o sea, contenidos propuestos por una universidad, sino la necesidad que ha tenido el individuo de transferir conocimiento o demostrar conocimiento a otras personas, ¿no? Que pueden ir de ejercicios muy formales, como el tema de algún contenido propuesto por la universidad para informar, este ejercicio muy interesante que está haciendo la UNAM sobre verificación de información, que me parece espléndido el trabajo que se ha llevado. Lamentablemente no se publican como de manera muy frecuente los textos o los materiales que ellos revisan, pero lo están haciendo como un ejercicio importante. Pero tiene que ver con este asunto de la alfabetización que no depende solamente como la primera ola de la alfabetización, que las personas sepan leer y escribir, sino la segunda ola que tiene que ver con los procesos mediáticos, de algo tan básico como dónde aprendemos a ver televisión, dónde aprendemos a escuchar la radio, cómo aprendemos a leer un periódico. Y de ahí, pues todos los fenómenos que ocurren de cómo aprendemos a leer las redes sociales y a utilizar las redes sociales, que es parte de la alfabetización, ¿no? La mayoría de nosotros no asistimos a un curso o no vamos a algún espacio que nos enseñen cómo utilizarlo, es como un ejercicio de práctica y experiencia que tú aprendes a hacer ciertas dinámicas. Lo aprendemos más por contacto directo y por hábitos que vemos que otros hacen y que nosotros reproducimos. Entonces, este asunto de la alfabetización es sumamente complejo. Debería ser como un principio regulador de la alfabetización en un sentido autónomo, donde yo como individuo también me preocupo por el conocimiento que estoy aprendiendo y desde dónde lo estoy aprendiendo. Porque pues es muy sencillo decir las universidades como responsables de hacer la alfabetización, como si la escuela no tuviera un montón de cosas que atender ya de por sí, vamos a cargarle otro principio que también comprendo que es parte de su obligación, pero que también depende en una dinámica
de uso de Internet, que es muy autogestiva, que es un ejercicio muy autónomo de lo que nosotros hacemos, considerar que una alfabetización digital también depende del principio rector del ciudadano, del usuario de Internet, que también tenga la inquietud por aprender qué es lo que está viendo. Lo más difícil de un ejercicio de alfabetización yo creo que tiene que ver con la capacidad crítica de las personas, esa capacidad de poder distinguir qué estoy leyendo, pero es algo que cuando nos metemos al tema de la información falsa, es una línea súper delicada sobre poder identificar. A veces decimos, las personas necesitan aprender a distinguir la información falsa, pero nunca nos sumamos en ese inclusivo, ¿no? Necesitamos aprender a distinguir la información falsa, porque yo tendré que decirlo de manera explícita, que he sido también víctima de compartir información que la verdad, de repente resulta que era un asunto completamente falso, ¿no? Porque estaba ligado como a los intereses que yo tenía en mente y que después te das cuenta que esa información fue falsa, ¿no? Como lo que pasó, no lo compartí, pero sí lo vi por ahí y le di un me gusta. El tema de hace pocos días sobre la RAE, que había retrocedido en sus planteamientos de volver a acentuar el solo, que es una discusión en torno con la RAE, y otra cuestión que no recuerdo cuál era, la otra. Y ¿no? Volver a acentuar el que también tiene una clasificación de hacer estos. Muchos compañeros de la universidad o personas que conocí en el ámbito educativo compartieron la noticia, ¿no? Yo me siento culpable en esa dinámica porque le di me gusta de haber mencionado este tema, pero y de repente te encuentras cuando yo volví a consultar esa información un día posterior, ya había notado una liga que le había puesto ahí Facebook donde decía, esta noticia es falsa, ¿no? Que se había hecho, pues, la forma en cómo verificaron que esa información no era cierta. Y es una línea muy delgada, lo que un poquito les comentaba, ¿no? Pareciera que siempre decimos, esas personas de allá, el que está enfrente, el que no sabe, necesita alfabetización. Pero es, o sea, un ejercicio en que nos incluye a todos como sujetos, ¿no? Que sería una parte importante como desarrollar. Sí necesitamos alfabetización, pero va más allá de solo aprender pequeñas cosas, sino más bien modificar hábitos o formas en las que nos desarrollamos nosotros. Y desde el punto de vista, porque esto está muy bien desde la parte de la academia, de la parte de la educación y de la parte de la formación. ¿Cómo podemos entender la infodemia como arma política? Porque, o sea, una cosa es que sí haya por ahí información falsa, no sé, de repente salió un video, ¿no? De un tipo diciendo, un cubano creo, si no me equivoco, diciendo que se curaba el COVID con limón y con alcohol de no sé qué, y él hacía como un licuado extraño, ¿no? Y mucha gente lo compartió. O salió el de que, o bueno, o Donald Trump se le ocurre decir que tomes un vaso de desinfectante para curarte y tenemos muchos enfermos ahora en Estados Unidos, ¿no? Que son disparates, bromas, bulos, como le dicen en otros países y demás. Pero ¿cómo podemos entender la infodemia como arma política? Porque no, o sea, ¿existe ese sentido? Yo creo que aquí la pregunta no debería de ser sobre si existe ese sentido. O sea, la pregunta es el sentido de la infodemia. Siempre que hablamos sobre el principio de las noticias falsas, no es algo que surgió ahora con el Internet, o algo que surgió de manera tan novedosa que es algo sumamente nuevo, sino está vinculado con principios históricos sobre cómo la información es una herramienta que te permite tener cierto, no control absoluto, pero sí hacer que los pensamientos, las acciones, eso que llamamos opinión pública, se inclinen hacia cierto lugar. Y ese ejercicio siempre ha estado vinculado con estrategias políticas de cómo utilizar esas herramientas de información a favor de ciertos partidos políticos, de ciertos personajes, de ciertos incluso sistemas de gobierno, porque no vamos a decir una cosa que
que sea falsa en el sentido de que no vamos a pensar que los propios sistemas de gobiernos actuales utilizan la información también como una herramienta de cierta manera de control frente a al público o a las personas que utilizan estos espacios. Yo creo que la pregunta no es cómo, si existe o no. Existe, está ahí presente. Pero no es un único jugador. Podemos tener distintos jugadores, como en una demostración de ajedrez, en un juego de ajedrez que tenemos diferentes personajes moviendo piezas para distintos lugares, para distintos ejercicios. Me parecía muy interesante cómo de repente hay ciertos gobiernos que condenan cómo se utiliza esta información falsa desde el contrincante sin haber reconocido históricamente que también ellos lo han utilizado en su momento. Entonces es solo mirar la paja en el ojo ajeno, pero nunca hacerte responsable, pues creo que no lo van a decir, de que tú mismo has utilizado este tipo de estrategia. Que la dimensión a la que se mueven en la actualidad esta dinámica de noticias falsas es mucho más amplia, por lo que significa tener un megáfono, como son las redes sociales, y dígase Facebook, dígase Twitter, dígase WhatsApp, como una red social que a lo mejor se mide en un principio más individual, pero funciona de la misma dinámica. Cómo se utilizan estas redes sociales para distribuir no solo con mayor rapidez una información, sino que proyectas de un sujeto, yo envío un mensaje a un montón de personas, de sujetos, ¿no? Por ejemplo, a un mismo grupo de personas, pero también de forma individual a otros grupos. Esa característica lo vuelve más acelerado, donde la estrategia aquí política, que sí deberíamos de considerar política no pensando en un partido político, sino político pensando en relaciones de poder, pues se utilice como de una forma más agresiva, desde un interés de posicionar a una persona, de generar desestabilidad, de inclinar la balanza de la opinión a desacreditar, a legitimar a un personaje que se encuentre en el ojo público, ¿no? Algo que no queremos que decir. Y, o sea, no lo pensemos a un nivel, yo creo que sería muy interesante ver esta charla, que no lo pensemos como a niveles maquiavélicos y solamente de lo que ocurre en la política de manera alta. Pensemos que esto también ocurre de manera local, ¿no? En una comunidad escolar, en un espacio público, local, de donde nosotros vivimos, que se distribuyen ciertos archivos de noticias falsas y que de repente se va recreando una bola que lo que genera es como una avalancha de información que se vuelve muy contaminante y que la mayoría de las personas pues lo que hacemos es creerlo antes de verificar lo que estamos viendo, ¿no? Así que la estrategia política, lo político tendría que ser un ejercicio existente dentro de la idea de la infodemia, desde mi punto de vista. No sé qué piensan ustedes. Pues complicado, ¿no? Porque al final, pues los usuarios somos los que estamos también en esta batalla, que quizás muchas veces no, pues son dos contrincantes o más contrincantes los que están ahí en pelea, pero al final hay otras personas que están en medio, ¿no? Y son los consumidores de este tipo de información, para llevar la balanza a un lado y a otro. Y más en este momento, en la que hay una crisis sanitaria, donde la infodemia, como lo decíamos al principio, puede polarizar, puede romper vínculos y puede crear una sociedad más pues, discriminatoria, más agresiva a ciertas sectores de la población, ¿no? Es bastante riesgoso, lo vería. O cómo es que el ciudadano puede sobrellevar esta pelea política ante la infodemia también. Pues es una pregunta del millón. ¿Cómo pueden hacer esto? Porque implicaría, yo creo, pues una visión crítica, ¿no? Que eso es lo que les decía, un poco la parte más difícil de lograr, que está relacionada con nuestra manera de interactuar en la vida, de llenarnos de información
y de considerar desde qué espacios podemos nosotros sumar conocimiento a nuestra vida, a nuestro entorno. Creo que esa es la parte más difícil. Les decía, no depende, si en un ejercicio de un mundo ideal pudiéramos lograr que toda la información que consumimos en los entornos digitales o en la televisión, medios tradicionales, fuera información verificada, en ese mundo ideal aún así necesitaríamos de ese pensamiento crítico, de poder discernir qué es lo significativo, lo importante de lo que a mí me interesa como ciudadano, en una medida de ejercicio individual, lo que a mí me interesa en lo personal, que quiero saber, pero también lo que me interesa en un sentido colectivo, lo que me afecta, lo que está relacionado con mi comunidad, lo que está relacionado con mi país. Como bien lo dices, Betty, es un asunto sumamente peligroso, pero que no hay una resolución como mágica, es decir, la idea utópica, ¿no? Vamos a eliminar las noticias falsas. ¿Cómo? Si el ciudadano considera que eso que tú le estás ofreciendo o que eso que está consumiendo es verdadero. Ahí el problema no es solamente de la información que aparece publicada en un espacio, sino de cómo se significa por el sujeto, ¿no? Hay infinidad, por ahí mencionaban en alguna vez un conversatorio que platicaban sobre el ejercicio de las noticias falsas, en el que también platicamos de este tema. Decía que en el ejercicio de intentar corregir a una persona sobre que el dato que está presentando, sobre que la información que está diciendo es falsa, es un ejercicio que lo lleva a un mayor convencimiento de que lo que están presentando es cierto. ¿Por qué? Pues porque es como el punto de que me estás desacreditando, como el punto también de visualizarte como en el ego, que me estás diciendo que algo que yo compartí es falso, ¿no? ¿Cómo poder admitir semejante cosa? Y eso, en lugar de corregir el dato, lo que hace es que las personas en ocasiones se aferren más a seguir repartiendo esta información o divulgando este conocimiento que ellos consideran y creen en el sentido de fe verdadero. Y eso es uno de los grandes riesgos. La solución sigue estando en desarrollar nosotros nuestro mismo pensamiento crítico, de que no existe una vacuna para decir, te voy a vacunar de este virus y ya nunca jamás vas a ser víctima de una noticia falsa. Eso no es posible. Hay métodos que nosotros podemos desarrollar para ir identificando cuando una información es falsa, para ver viendo los lugares en donde se publican, pero ejercicios como mágicos, yo creo que todavía no existen, ¿no? No, desgraciadamente no hay recetas mágicas. El asunto es discutirlo aquí, ¿no? Saber Sí. qué podemos hacer, saber qué métodos aplicamos incluso en lo individual, ¿no? ¿Qué métodos aplica Betty cuando se acerca al usuario de las redes y ve información que están ahí presente? ¿Qué métodos aplica Pablo para decir, esto sí lo comparto, esto no lo comparto? Sí, al respecto. Yo creo que ese es el meollo del asunto, que tiene que ver con nuestras prácticas, como lo decía desde el principio, con nuestros usos, con nuestras dinámicas de consumo y repensar qué hacemos cuando nos informamos, ¿no? Sí, una reflexión total de nuestro consumo en general de información sería un primer paso, ¿no? Que, bueno, también es interesante no sé, de repente escuchas, ¿no? Que Facebook, que Twitter están haciendo campaña contra las noticias falsas y que van a combatir la información falsa. Pero en otro sentido, hace poco estaba yo en un conversatorio con periodistas, yo decía, no hay que olvidar que estas empresas también viven de esta información, ¿no? O sea, Facebook como empresa, más allá de como red social, como empresa, le conviene que exista la infodemia, le conviene que exista la información falsa, eh, porque gracias a eso tendrá más circulación, tendrá más likes, tendrá más patrocinadores, tendrá más actividad, tendrá más participación. Es decir, estamos realmente tan indefensos como sociedad, Janine. Tan indefensos como sociedad, pues no lo sé. Yo creo que no deberíamos estar indefensos como sociedad por el esfuerzo que han hecho algunas comunidades de tratar de combatir
estos ejercicios, ¿no? De tratar de hacernos conscientes del problema que existe. Un organismo tan importante como la OMS, que está haciendo, tan solo por el ejercicio de categorizar, la forma de nombrarlo como infodemia, ya es algo que lo pone en la visión pública, de ver que esto existe y a lo mejor pues tan solo porque nos puede gustar el término, lo empezamos a utilizar y empezamos a reconocer de qué se trata el asunto, ¿no? A lo mejor ya se vuelve un hashtag y la gente se interesa por algunos minutos para ver de qué se trata el tema. No creo que estemos tan indefensos. Me parece que hay un esfuerzo colectivo de algunos organismos, como en el caso de grupos de periodistas, que han hecho un trabajo de intentar verificar la información por distintos fenómenos a los que nos hemos enfrentado. Me permitirán recordar el caso de lo que ocurrió con algunos ejercicios periodísticos por el tema del sismo del 2017, terremoto del 2017, cuando igual se proyectaron una cantidad de espacios donde se decía que se necesitan recursos en tal lugar o hay personas muertas en tal edificio que se colapsó y después se llegaba a verificar la información y resultaba que no era cierto. Entonces de ahí surgió a varios colectivos de periodistas que se dedicaron a verificar precisamente esa información. De tal suerte que ese mismo principio económico que alimenta algunos tipos de medios, donde difunden este tipo de noticias también porque es redituable, pues también hay otro tipo de colectivos de periodistas donde tratan de combatir para que tú recibas información pues cada vez más confiable. Lo mismo han pasado en la actualidad, ahorita con lo de la pandemia, haciendo ejercicios de verificación de información, verificado, UNAM tiene su propia sección, y algunas otras instituciones que han hecho este ejercicio. A lo mejor no se hace dentro de la misma rapidez dinámica que ocurre, se proyectan, se propagan las noticias falsas. Por 100 noticias falsas, a lo mejor se hace solamente 10 verificados, pero ya es un principio donde el ciudadano no se encuentra desprotegido. La pregunta aquí sería, ¿cuántos de nosotros conocemos estos lugares a los que podemos recurrir? ¿No? El propio principio de Facebook, que ustedes también igual ya supongo lo conocerán, que cuando tú abres tu aplicación, cuando tú estás viendo tu timeline, estás haciendo una revisión de tus contenidos, por ahí te ofrece información en la banda superior, información sobre el COVID, que esté ligada así a tus intereses, porque igual es una empresa que se mueve sobre los intereses particulares de los sujetos, pero al menos hace un ejercicio de que esa información que te está ofreciendo tenga un principio de ser verificada. Y ya creo yo que es algo que pues no nos mete en el desamparo total. Lo que yo creo que deberíamos de hacer es difundir este tipo de lugares, este tipo de espacios, para que más personas como nosotros lo conozcamos, de qué se trata el asunto de la noticia falsa, cómo reconocer unas cuestiones de noticia falsa, métodos que podemos aplicar para verificar la información y que yo creo que también tendría que ir sobre el principio compulsivo de compartir todo, ¿no? O sea, nos llega algo, no, ni siquiera lo terminamos de leer, solo has leído el titular, si es que tiene, o has visto una imagen que por ahí te impactó, y de repente ya estás compartiendo a 10 personajes. A eso me refiero con el uso de las prácticas. Yo esperaría que no estuviéramos desprotegidos, que más organismos se sumaran a este tipo de prácticas, pero también veo que es algo difícil de lograr, porque pues es algo que requiere recursos, requiere inversión, requiere personal capacitado para hacer estos trabajos, requiere infraestructura, ¿no? Y pues se le invierte bastante para la generación de noticias falsas. Todo esto que acabo de decir, inversión inversa para hacer que las noticias falsas pues, circulen por ahí en el espacio de la red, ¿no? Doctora, tengo una pregunta que la hará retroceder un par de años, quizás, en su memoria. ¿Cómo ve en contraste los medios en aquella influencia H1N1 y ahora la pandemia de coronavirus? ¿Cómo han manejado los medios? ¿Cómo se han manejado los políticos y toda la información oficial? Y creo que igual las redes han sido un factor importante de cambio, pero ¿cuál es su contraste que ve? ¿Cómo se ha manejado? ¿Me escuchan ahí? Claro. Sí, Es que me bastante. puse los audífonos porque el sonido estaba como muy mal.
Entonces intento corregir ese problema. Y si me puedes volver a repetir la pregunta, Claro, para no desorientarme, te lo agradecería. claro. ¿Cómo es que se manejó la información oficial, se manejaron los medios, y luego la información o cómo percibió en ese entonces a la población acerca de la influenza H1N1 en contraste con hoy con la pandemia del coronavirus? ¿Ha habido un cambio? ¿Hemos crecido? ¿Ha sido mejor o seguimos en las mismas? Híjole, es bien complicada esa pregunta, pero bueno, tenemos que tomar en contexto que en la época de la influenza, pues sí utilizábamos internet, pero no sobre las dimensiones que lo utilizamos el día de hoy. Sí consultábamos algunos datos en portales de noticias o algunos materiales, pero en el caso de México al menos seguía reinando el tiempo de la televisión, y lo que se decía en la televisión y lo que aparecía en la televisión, pues era lo que dominaba el conocimiento del entorno, ¿no? Sí utilizábamos medios digitales y además había menos forma de captar, ¿no? Esto de los datos móviles que hizo que muchas personas nos acercábamos al uso del Internet, pues no ocurría en ese tiempo, era bastante limitado. Pocos eran los que tenían ese beneficio y pues se volvía menos, mucho menos pensar si tú tenías una conexión dentro de tu casa en Internet, ¿no? Había como pocos ejemplos de personas que todavía en ese tiempo se tenían estos accesos. Entonces eso sí cambiaba la dinámica por completo de cómo se percibió la época de la influenza. Que sí hemos aprendido, yo creo que no mucho, porque yo hice un trabajo de tesis relacionado precisamente con la cobertura de la influenza en la televisión en esos tiempos, y muchas de las cosas que se están proyectando ahorita sobre preguntas, no solo de periodistas, sino de sociedad en general, me vinieron a la mente todos esos recuerdos de que las mismas preguntas que se hacían sobre la cantidad de pruebas que se aplicaban, sobre el sistema de cómo reconocer a las personas y la cantidad de personas que se encuentran infectadas en la actualidad, y sobre la forma en la que se debería de combatir mejor el virus, entre un montón de otros ejercicios, son cosas que se están reproduciendo. O sea, pareciera que esa época en la que pasamos como sociedad en general, no aprendimos mucho. Ni siquiera en muchas ocasiones yo les pregunto a las personas que a lo mejor son de mi edad, que sí recuerdan con claridad qué ocurrió en esos entonces, no tienen como muchos recuerdos en general de lo que pasaba en ese tiempo. Y pues sí se vivió una dinámica diferente donde ahí el factor principal que utilizaron las autoridades fue miedo total, ¿no? Desde el principio en el que se intentaba informar sobre el asunto, el personaje central en ese momento era Córdoba Villalobos, que era el secretario de Salud, que salía todas las noches con un ritmo de lo mismo que vemos ahorita con López-Gatell, a hacer una conferencia de prensa para informar sobre las condiciones en las que iba la epidemia. Se daba la ronda de preguntas y respuestas con los reporteros. Se les criticó a los reporteros también por los tipos de preguntas que hacían, entre muchas otras dinámicas que ya hemos visto. Entonces yo creo que a lo mejor ahorita lo que vemos es en una dinámica mucho más acelerada. Si antes lo podíamos ver con la televisión, iba en un proceso como más lento, y ahorita con el uso de internet y todas las vías que tenemos de ejercicios de comunicación, pues lo vemos como más acelerado, ¿no? Pasa de forma voraz y rápida, al contrario de lo que hacía la televisión, que tenía un enorme impacto. Por ahí en algunos textos que he revisado y que habría que poner atención, mencionaban mucho sobre de dónde proviene la cantidad de información que consumimos, ¿no? En estas formas, esa imagen que está apareciendo ahí en sus pantallas sobre el uso de cubrebocas o no. También recuerdo esa discusión eterna entre si el cubrebocas te ayuda para combatir la enfermedad o si el cubrebocas no te ayuda. En el caso de Córdoba Villalobos, él sugería que sí, que lo pusieras, que lo utilizaras para todo. Era la recomendación absoluta. Incluso el gobierno de Felipe Calderón repartió una cantidad impresionante de cubrebocas para la sociedad en general, para que se utilizara como este tipo de medios, ¿no? Un montón de cosas que de repente se nos vienen a la mente. Pero pues tiene que ver con, mencionaba yo en exclusiva, que existen como centros de información, no un cerebro maquiavélico total, pero sí hay como espacios en donde ciertos medios acumulan la cantidad de información que sale al público y sobre la que se discute, ¿no?
Esto era de manera no solo local en México, cuáles son esos medios sobre los que tenemos esa discusión, si lo saca Periódico Reforma, El Universal, se discute en redes sociales e incluso hasta se genera un hashtag en algunos casos, pero también lo tenemos a dimensión internacional, porque en una sociedad globalizada como la nuestra, no somos exentos de esa barrera de solo enterarnos de lo local y no enterarnos de lo internacional. Pero mencionaban que hay, por ejemplo, ciertos tipos de agencias de noticias o centros de trabajo periodístico, pues controlan el grosso de la información que se distribuye en los espacios públicos, ¿no? Sobre las cosas en las que se discute. Eso yo creo que sería también eh, importante de discutir si existen estos centros como tal de concentración de información, de los filtros que aparecen, para poder entender la dinámica de distribución de la información. Y pues sí ha sido muy diferente en épocas pasadas a la actual por la forma en la que se acelera la distribución de información, el ritmo en el que vamos, la cantidad de medios en los que consultamos, la necesidad que hemos generado en las personas de consumir constantemente esa información, ¿no? No te conformas con revisar 2 o 3 textos en un día, o sea, es más en todo tiempo, ¿no? Y de lo que ha provocado también con todo esto que se ha discutido, ¿no? Sobre trastornos del sueño, qué es lo primero que hacemos o qué es lo último que hacemos antes de ir a dormir. Digo, me voy a balconear, pero yo creo que es como la mayoría de todos nosotros, lo último que hacemos seguro es revisar el celular, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hacemos al despertar? Pues revisar el teléfono celular para saber qué se está haciendo, ¿no? Entonces no tenemos como un reposo de estas dinámicas, que es a diferencia de lo que ocurría en la época de la influenza, que ocurría un fenómeno, pero en una versión como menos acelerada. Y bueno, pues a lo mejor si hablo mucho, pues ustedes pueden cortarme y decirme qué le pare. Ajá. Bueno, y en ese sentido, vamos a entrar un poco a polémica. Este, desde tu percepción como analista de medios, eh, obviamente hay medios que hacen bien su trabajo. De hecho, ahí en pantalla estuvieron viendo algunos de las cosas que dices tú, ¿no? De estos sitios dedicados a la verificación de medios, medios cuidando a medios, digámoslo así, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el balance? ¿Qué tipo de prensa o de medios de comunicación tenemos en México? Y desde tu perspectiva, no sé, un medio que está en la polémica últimamente, porque o lo defienden o lo atacan, dependiendo de quién, ¿no? Es el Reforma. O sea, que tan bien o tan mal vamos en cuanto a medios, en ese sentido? Platicaba yo con Beatriz afuera de antes de empezar el programa sobre el caso de dos columnistas de Reforma. Uno, Enrique Krause, que el domingo publica una columna donde compara el gobierno de AMLO con Hitler, por su filósofo de cabecera, y apenas una investigadora de la UNAM, muy reconocida científica ella, publica otro donde compara a Hugo López Gatell con el doctor Mengele, Mengele. el doctor de Hitler, el que realizaba los experimentos con seres humanos en los campos de concentración. Eh, ¿Cómo es tu balance en ese sentido de los medios? ¿Qué medios, desde tu perspectiva, serían como más dados a ese tipo de práctica? ¿Cuál sería la intencionalidad? Y cuáles serían como más seguros como para consultar? Híjole, pues no soy como totalmente experta en estos principios, pero yo creo que sí hay muchos puntos de discusión. El primero, yo creo que tiene que ver con considerar que el ejercicio periodístico es un ejercicio de información importante que se trabaja desde la dinámica de llevar conocimiento sobre nuestra actualidad, sobre la novedad, en nuestra realidad cotidiana. Pero a veces olvidamos como si el principio de hacer periodismo fuera una actividad sin fines de lucro. Esa es otra de las partes que nunca debemos de olvidar. El periodismo es una práctica que trabaja sobre informar al ciudadano, pero también siempre está vinculada con intereses económicos.
intereses económicos de, pues sí, tienen que hacer algo para sobrevivir, en el sentido de que venden la información al usuario para que tú estés enterado de aquellas cosas que por cuenta propia no podemos investigar. Pero hay pues, otros principios que de repente se rebasan, en donde pues, la dinámica es favorecerme como empresa con el sentido de mi práctica periodística. Y ahí yo creo que muchos de nuestros medios locales pues tienen mucha cola que les pisen en ese principio, ¿no? Desde favorecer a sus propios intereses antes que a la comunidad a la que están informando, este contrato contrato social con el que adquieren con el usuario, a veces queda rebasado por intereses empresariales, están bien, y también con intereses políticos, la fuerza que tiene de hacer críticas, de hacer comentarios al gobierno, que es un ejercicio muy loable de la actividad periodística, pero si ese ejercicio de hacer críticas al gobierno solo te la hago porque no me favoreces o solo te la hago para que me favorezcas, pues es otra de las cosas que también tendremos que observar. Yo creo que muchas de las cosas que estamos viviendo en los medios locales en la actualidad, pues están vinculadas más como a ser medios reaccionarios. Lo que dice el gobierno, cómo puedo reaccionar frente a eso, ¿no? Como medio de comunicación. Y debemos apostar más por un tipo de periodismo que haga investigación, que confronte a las autoridades haciendo una revisión significativa, haciendo un control de datos, haciendo un material de cualificar y de analizar lo que me estás ofreciendo para yo poder ofrecerle no solo al usuario, no solo al lector que me está viendo, sino una información confiable y fidedigna, sino también una información de interés. Esto que de repente no encontramos. A últimas fechas, yo creo que el periodismo que se hace en medios institucionales está más ligado al ámbito de la opinión. Y sobre la opinión, pues todos podemos emitir una opinión. Algunos mejor argumentada, algunos mejor formada sobre este ejercicio que podremos construir de manera retórica, pero que poco se hace de trabajo de investigación. Contrastar fuentes, cotejar datos, investigar en lo profundo. Ese tipo de periodismo creo que es el que estamos perdiendo, porque es un tipo de periodismo que necesitamos, pero que también necesitan invertir. Y nadie quiere invertir en un periodismo que es de largo aliento, que a lo mejor no veo cuestiones económicas rápidas, a corto plazo, ¿no? Si no te vas a tardar más en recibir ganancias y entonces pues, no invierto. Ahí creo que es el gran riesgo, más que decir, pues este medio es insidioso, aquel tiene esta línea, aquel siempre le está tirando al gobierno, aquel ya lo reconocemos que siempre quiere algo del poder político. Más que todo eso, tendríamos que pensar en seguir apostando por exigir un periodismo de investigación, que hacen muchos periodistas de forma independiente, porque tienen que buscar sus propios recursos, porque tienen que buscar sus propias dinámicas para poder trabajar, sin tener que complacer a lo mejor a veces a un dueño de un medio de comunicación o a un político que ya se quejó, que lo están haciendo, pero pues que reciben bien poquito apoyo en cuanto a la sociedad, porque también habría que decirlo, ¿no? Nosotros como usuarios no leemos ese tipo de periodismo. Esa es la otra parte, triste, ¿no? Por lo que resulta a veces muy poco redituable, porque pues el consumo, la lectura, la revisión de estos textos a veces es mínima en comparación a muchos temas sobre los que se están hablando. Pues esa es como la idea que ronda sobre mi cabeza al respecto de este tipo de temas, ¿no? Sobre el texto que tú haces mención, me parecía un texto bastante interesante, iba confrontando datos, noticias, incluso hay cosas que me parecían eh, acordes con lo que se iba discutiendo, pero también de repente el remate en el que sitúas esta idea de pareciera más un golpe político que una revisión más crítica sobre lo que estabas diciendo. Ahí creo que sí se les fue un poco de las manos, se notó en algunos principios como muy criticón en lugar de decir crítico sobre lo que se está mencionando en este texto que ya muchos supongo conocen y del que se está hablando ahorita en medios.
Oiga, y desde la academia, entonces también, ¿qué formación debería tener un periodista? O sea, porque entonces también se les pide a los medios que tengan periodistas de investigación, que le den apertura, pues también a los consumidores. Pero, ¿qué hay de la academia y de los que están formando y de los que nos estamos formando como periodistas? Híjole, pues es un tema bien complicado que siempre nos remite a la academia como formadora, eh, la sociedad en su conjunto. Y pues sí, o sea, sí es responsabilidad también de la academia, a lo mejor no solo formar a los individuos en estos ámbitos, sobre todo en universidades o facultades donde se da esta carrera. También tiene que ver con, creo que las propuestas de discusión a las que a veces no nos sumamos. O sea, la universidad más que entendida como una institución que repite una dinámica, un método para que todos piensen igual y piensen sobre esas mismas bases, debería ser un espacio abierto al diálogo, en el sentido de poder discutir estos temas de coyuntura ahí en esa universidad, cosa que a veces, pues, rara vez ocurre desde la universidad, porque yo creo que muchas personas sí, en algunos temas están esperando a ver qué dice la UNAM, porque es un centro educativo de alto prestigio que hace investigación sobre temas y en ocasiones centros educativos como estos no dicen nada. No sé si ustedes recordarán pues muchos casos en donde siempre se espera como la revisión o el comentario de un especialista, parte de la UNAM, entre otras muchas figuras que tenemos en estos lugares, y que a veces ese comentario nunca llega, ¿no? O un debate abierto en el que se puedan discutir sobre ciertos asuntos. Eso a veces no ocurre, ¿no? Y si ocurre, tenemos así 3 personas de público, donde pues también la comunidad en general no se está sumando. Entonces, más que meterlo como en una condición de planes de estudio, que sí es muy necesario, pero que a veces eso no soluciona nada, tiene que ver pues con que sean espacios de discusión. Si no lo puedes discutir en ese ámbito, difícilmente lo podrás discutir en un espacio abierto, ¿no? Como la sociedad. En ese lugar donde se concentran la discusión por excelencia, no se discuten estos temas, pues de repente la sociedad en general queda, la única discusión que obtienes es un debate en Twitter, ¿no? Sobre algunos temas. Y se acabó, ¿no? Sí tenemos mucho que hacer, pero sobre la responsabilidad que pesa dentro de nuestros hombros. Si somos docentes o nos dedicamos a esa actividad, pero si también somos estudiantes, ¿qué vamos a hacer al respecto de estas dinámicas? Uh-huh. Pero sí. ¿Crees, crees tú que esta pandemia, estos meses de resguardo domiciliario, eh, vayan a cambiar algo en la sociedad en términos informativos, en cuanto a los consumos de información, en cuanto a la producción de información, y también, ya que lo mencionas, en cuanto a lo académico, así podemos esperar cambios o terminará el encuartelamiento y todo volverá a la extraña normalidad a la que estamos acostumbrados a vivir desde siempre, o tenemos esperanza. Ay, pues no sé. ¿Por qué me hacen preguntas tan complejas y difíciles? Intentando resolver el misterio de la humanidad. ¿Qué tanto puede cambiar? No creo que mucho. Con mucha sinceridad lo digo, no creo que mucho pueda cambiar. La dinámica en la que venimos trabajando, ¿no? La dinámica en la que venimos entendiendo la vida, porque pues hablamos de una cantidad importante de hábitos que se van sumando, de formas, de costumbres que vamos adquiriendo, que es muy difícil de modificar, ¿no? Menos si no somos conscientes de esto. A lo mejor queda como dicen por ahí, pura llamarada de petate, en el sentido de que se enciende por un momento, se trabajan algunos temas y después todo se olvida, ¿no? Y volvemos a esa triste normalidad que nos llevó a esto y que muy difícilmente podemos cambiar. Creo que ahí sí depende de esfuerzos colectivos. Un individuo no puede hacer un cambio sustancial en la sociedad, ni porque lo acumulemos, todos los individuos decidamos en ese mismo día hacer lo mismo.
es más como una conciencia colectiva de lo que estamos transformando o de lo que deberíamos de estar transformando en estas formas en las que por una emergencia nos adaptamos a un mundo diferente y se ha podido y se ha trabajado desde aquí. ¿Qué tanto podemos soportar cuando regresemos a la supuesta normalidad? Pues eso también depende de nuestro pensamiento colectivo, de una dinámica que no solo pensemos en nosotros, sino pensemos pues, en el bienestar general de la sociedad. Pero eso te dura a veces 3 minutos y luego otra vez volvemos a la tragedia. Somos enemigos hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Un poco lo que comentaban ustedes al inicio de la sesión, cuando hablaban de el tema de que podemos polarizar a la sociedad e incluso discriminar y criminalizar a ciertos sectores, dependiendo de las situaciones en las que estamos viendo o viviendo, ¿no? Ese tipo de cosas pues también ocurren y que son de manera muy frecuente y que eso no ha cambiado a través del tiempo, ¿no? Ser clasistas, racistas, pues parece como algo que no hemos podido solucionar, ¿no? Por más que nos digamos abiertos de mentes. Eso nada más por recordarles, yo soy una persona que vive en Ciudad Neza, con todo lo que eso significa, y ahorita pues hemos visto una cantidad de memes que se han producido de estos lugares, de regiones como Iztapalapa, la alcaldía, ya no delegación, perdónenme, la alcaldía de Iztapalapa, Ecatepec, la propia Nesa, sobre el tema de la epidemia que ha generado comentarios sumamente violentos, ¿no? Sobre estos sectores de la población y que por ahí pasan como desapercibidos porque se dan en formatos de humor negro a través de los memes y que es como, o sea, sí te lo digo, pero tampoco tampoco van a tan en serio, ¿no? Pero entre la broma pues se esconde una realidad que puede criminalizar a un sector y es parte como de esta discusión, ¿no? A la que llevamos a cabo. Pues sí, eso. Becky. No se me escucha, se me escucha. Ya te escuchamos. Sí, donde bueno, pues yo quiero hacerles una pregunta, porque ay, como que se quedó callada y como que yo quiero hacerles una pregunta Oh, a ustedes que están haciendo estas multicharlas a las que ya nos van a estar como acostumbrando, ¿no? Sobre las dinámicas que han visto de los distintos personajes que han invitado y de los temas que incluso ustedes han tocado, ¿qué consideran que existe en esta dinámica que han iniciado un cambio sobre proponer estas mesas de discusión, proponer estos espacios de diálogo, proponer un espacio en donde se escuchen sus voces, donde a lo mejor no tenemos el conocimiento total, ni sabemos la sabiduría, pero al menos se discute un tema desde estas vías? ¿Cómo lo ven ustedes? señor Pablo, por favor conteste. Adelante. Bueno, yo creo que la idea de este espacio es, más allá de ver si hay cambios o no hay cambios, precisamente algo que tú mencionabas, abrir debate, ¿no? Porque a veces parece que es difícil tocar ciertos temas en la sociedad. Decías tú algo que es muy cierto, muchas veces ni en la academia, que en teoría debería ser la principal interesada en tocar todos los temas, y literalmente todos los temas, y se empieza a hacer como un segregacionismo ahí de no, estos temas no, porque academia, ¿no? Eh, y más allá de poder tener certezas, la idea de este espacio, periodísticamente hablando, es abrir el debate, ¿no? Que la gente que lo vea, que la gente que vea los temas que vamos a hablar, pues tenga le abramos un poco la intención de conocer más, gracias a los especialistas, como en este caso tú, pues nos puedan dar más información, más certeza, más luz sobre un tema, que nos permita ir abriendo un poco más este mar oscuro que es la sobreinformación, con algo mucho más claro, preciso y puntual,
pero y que nos permite a la vez, repito, abrir la discusión, ¿no? Betty. Sí, pues am, la charla en sí ha ido cambiando, creo que a través de todas estas charlas que hemos, bueno, de todas estas, sí, entrevistas que hemos tenido, ¿no? Em, ahora creo que el punto también es hablar y visibilizar ciertos temas que no, que no teníamos o también darle espacio a, en esos momentos en los que los espacios ya están muy viciados, por decirlo así, de información, de coronavirus, de información que es muy repetitiva, entre comillas. Entonces, darle este espacio, estas voces a otros temas diferentes, a hablar de música, hablar de ahorita de la infodemia o de hablar de salud mental o hablar de, no sé, el otro día hablamos de comedia. Entonces es como simplemente hablarlo, visibilizarlo y tratar de también desahogarnos nosotros, entre nosotros. No sé, por ahí así. Acompañarnos, ¿no? Acompañarnos, sí. Sí, es como la intención de todo esto. Ya nos acercamos al final del programa de hoy. Eh, ¿Alguna última pregunta que le quieras hacer a nuestra invitada antes de que se vaya viva? Antes de que se vaya. Pues nada, que si nos puede dar unos tips, que las recetas no existen para poder hacer algo en general en medios, pero si nos puede dar unos tips de cómo eh, consultar información, así a grosso modo. Sí, más allá de qué puede hacer la sociedad y todo acá, estas cosas que de repente se hablan como si fueran etéreas, creo que Beatriz apunta bien. ¿Qué hace Janine Mondragón en particular para combatir hacia su propio interior esta infodemia? ¿Cuáles son tus propias herramientas, tácticas de guerra y todo? Tácticas de guerra. Hay una, creo que es básica, que por ejemplo, si tú consultas información a través de tus redes sociales, siempre es como nosotros conocemos a los contactos que tenemos agregados y sabemos cómo la dinámica de estas personas, ¿no? Entonces sí es importante que cuando alguien di, em, divulga una información, yo siempre me fijo quién está compartiendo esa información y qué historia o tengo ligada con ese personaje en el sentido de saber si comparte información verídica o tiene una reputación de compartir siempre noticias falsas. Entonces, esa es como una dinámica que siempre hago. A ver, ¿quién compartió esta información? Pues ya, más o menos me voy dando una idea. La siguiente es ver el espacio, el medio, desde donde está saliendo esa información. Si se trata de una página de internet, si se trata de un blog, si se trata de una cuenta de algún periodista, de algún personaje, pues ya te vas también haciendo una noción clara del tipo de información que se publica, ¿no? Hay nombres de medios de dudosa procedencia que hasta por el nombre dices esto, no creo que tenga una muy buena reputación por el nombre que le ponen a ciertos espacios y pues hay que verificar. Aun cuando se traten de espacios como medios ya consolidados, Revista Proceso, algunos de estos, pues también hay que tratarlos como con cierta delicadeza de poder ver qué tipo de información nos están compartiendo, ¿no? Qué tipo de información nos están dando y eso creo que es otro de los recursos. Yo sí leo las notas de la cabeza y completas, me cercioro de que tengan fuentes de información, que citen algún personaje que exista, que a un organismo, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y hay otra cosa como que me entretiene mucho cuando hago esta revisión, es irme a la zona de los comentarios de las personas, porque creo que ahí es donde se desata la
infodemia, la información falsa, ¿no? Sus interpretaciones a veces son tan extrañas porque no han leído el contenido de la nota. Solamente el impulso es comentar, discutir e incluso pelear entre los sujetos, ¿no? Entonces esas son como algunas prácticas que hago. Y lo que he hecho ahorita, pues como más cotidianamente, es consultar medios como para hacer un contraste de información, algunos medios que considero en versiones contrarias, y también tener horas de consulta de información. No estarlo consultando todo el día, a toda hora, en todo momento. Porque sí llega un punto en donde esto que le llamamos la infoxicación, ¿no? Te llenas de tanta información que aunque sea verificada, que aunque sea confiable, llega una saturación total en donde ya no sabes discernir qué estás leyendo. Y eso puede desatar, pues, episodios de ansiedad y cuestiones como ese tipo. Como el buen amigo, pues el maestro Pablo me recomendaba, a veces es bueno desconectarse un rato, hacer otras cosas y volver en una hora diferente, en un estado de ánimo diferente, para que puedas hacer la revisión de la información en otra dinámica. Entonces sí tengo como ahora ya horarios más establecidos para revisar cierta información. Por las noches antes de dormir ya no reviso noticias. Puedo estar leyendo alguna otra cosa, puedo estar viendo algún otro espacio, pero ya no noticias, para poder ir a dormir como un poco más tranquila o menos agobiada. Son cuestiones como de los que hacemos, o lo menos yo hago en mi dinámica personal. Uh-huh. Y pues ya, es todo. Pues muchas gracias por darnos sus tips, sus hábitos y compartirnos sus hábitos más bien. Y por acompañarnos otra vez más. Fue de nuestras primeras invitadas en estas multicharlas. Y que esté aquí es otra vez, muy lindo. De hecho, empezamos con el experimento, ¿no? Me invitaron la primera vez que hicieron el experimento y fue muy divertido, pero esa charla estaba como más dinámica, esta fue así como un poquito más formal, más seria, pero cosas buenas saldrán. ¿No? Es que la idea es que el tema fuera abordado de manera formal y seria por la especialista, o sea, y además esta es tu casa y te vamos a estar invitando regularmente para que sufras con nuestras preguntas serias. Y bueno, pues ya nos vamos, Betty. Muchas gracias. Yanine, muchas gracias. Los estoy perdiendo, como que la conexión no es muy buena. Ya casi nos vamos, que aguante un poquito más la conexión. Para despedirnos nada más, para agradecer al público que nos estuvo viendo en AUNAM. Sigan el canal en AUNAM, la página también. Y gracias, profesora, por estar aquí. Y pues nada, que estemos atentos a la infodemia que está aconteciéndonos y pues que sigamos un poco los hábitos de la profesora Yanine que nos aconsejó. Y bueno, ¿tienes redes sociales donde la gente pueda seguirte o no tienes redes sociales donde la gente pueda seguirte? Creo que es mi internet. Se está cortando. Sí. Se nos va. Doctora, ¿estás ahí? Perdón, chicos, es que no los escucho. Como que está fallando mi internet. Ok, bueno. Maldito internet. Malditas redes sociales. Ah, no, ¿verdad? Pues no. Yanine, solo despídete. Adiós, hasta la próxima. Encantado de platicar con ustedes. Nos vemos, Betty. Buenas noches. Adiós, buenas noches.